Hey, buen día, qué gusto saludarlo. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y de repente, así ya lo sabe usted, una corta recomendación. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa pues hablaremos de cambios, los continuos cambios. Recuerde que de lo seguro en nuestra vida es que algo va a cambiar, entonces hay que estar bien preparados, ¿no? Conforme nuestro país dejaba de ser rural, la vida diaria de la población pues se va transformando. La familia extensa en la que convivían bajo el mismo techo varias generaciones, dígase tíos, abuelos, sobrinos, primos, amistades, etc., deja su lugar a la familia formada por la pareja y los hijos, lo que se llama familia nuclear. En ese México, desde luego que había automóviles, pero no tantos como los hay en estos días. Por las tardes los niños jugaban pues en la calle con sus vecinos, que la cascarita, que el tochito, que el avioncito, que los encantados, que las cebollitas, que el chinchilagua, que los resotones, que el changay, etc., etc., ¿no? Etc., el burro, ¿cómo recordarlo? ¿Cómo no recordarlo, no? Si viera qué guamazo nos metíamos en cada juego, pero si viera qué felices éramos. Pasaban vendedores como siguen pasando, desde luego, ¿no? Que los raspados, que las nieves, que los camotes, que las paletas, los merengues, también circulaban pues afiladores, ropavejeros, zapateros, compradores de periódicos y de fierro viejo. Las farmacias eran boticas donde se preparaban fórmulas recetadas por médicos, había mucho estanquillo, pues no se habían instalado los grandes supermercados. Se luchaba contra el analfabetismo y pues en eso se estaba gestionando. Personas aprendían a leer y pues algunas personas leían entusiasmadas los monitos, los cuentos, como La Pequeña Lulú, Lorenzo y Pepita, Periquita, historietas diversas, Hermelinda Linda, el Calimán, Chanoc, la familia Burrón, Mimín Pingüín, el Aniceto, ¿qué otras? Las, las novelas, las fotonovelas, etc., etc., ¿no? Los adultos escuchaban radio y leían los principales periódicos de aquellos tiempos, dígase el Nacional, el Novedades, el Excelsior, el Universal, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y había revistas también de mayor circulación también, el Mañana, el Hoy, y revista de revistas. También pues se divertían mucho en las carpas, donde pues había los mejores cómicos del momento y, y también el espectáculo del boxeo, así como partidos de fútbol y los toros que en algunos lugares, en la gran mayoría de los lugares del país ya están abolidas, las tardes de toros. Los hombres usaban trajes, pantalones anchos, sacos cruzados, grandes solapas. Las mujeres llevaban faldas también con mucho vuelo y por debajo de la rodilla, blusas abotonadas hasta el cuello y medias. Aun cuando desde 1952 el derecho al voto femenino había sido concedido por Ruiz Cortines, el presidente, las mujeres seguían siendo educadas para el matrimonio. Se dedicaban al hogar, a la casa, y rara vez trabajaban fuera de ya que debido al machismo que estaba bien arraigado, si ahorita pues lo vemos a veces en ocasiones con pues muy subrayado. Ahora imagínese usted en 1952 o imagínese usted en aquellas épocas, un marido no podía permitir que su mujer saliera pues a trabajar, ¿no? Para mantener a la familia o para cooperar a la manutención de la familia. Las mujeres que tenían inquietudes profesionales pues se enfrentaban con esa sociedad que las señalaba, que las reprimía, además de que las oportunidades laborales para las mujeres eran muy escasas. Había machismo, también racismo. El indígena era símbolo de atraso en una sociedad en la cual la industrialización y el desarrollo eran la meta última de empresarios y gobernantes.
a partir de los 60, a partir de esos años, los años 60, la influencia de nuestro vecino país se dejó sentir con mucha fuerza, dígase Estados Unidos, ¿no? Los juveniles rebeldes, ¿no? La rebeldía juvenil contra el modelo de sociedad que era represivo se hizo sentir con la invasión del rock and roll. Representó la válvula de escape para jóvenes contra el autoritarismo de las familias, de las escuelas, de las propias instituciones. Los jóvenes cambian de atuendo, la mezclilla se populariza, las chamarras de cuero, las motos, las minifaldas, el cabello largo. Todo esto identifica a la juventud rebelde, ¿no? La sociedad mexicana se escandaliza ante el horror de esos greñudos. ¡Qué bárbaro! Sin embargo, pues la realidad era que todo en México cambiaba y la influencia de Estados Unidos se hacía sentir con mucho peso, pues liquidando lo poco que quedaba de aquel país, pues recatado, de pueblo. Había restaurantes con todo tipo de comida, los hot dogs, los sándwiches, los hot cakes, las hamburguesas. El largo de la falda fue subiendo poquito a poquito, las medias desaparecen para dejar su lugar a las pantimedias y los zapatos de alto tacón. Las jóvenes se bañaban con bikinis en las playas y se atrevían a inscribirse en universidades y a competir con los hombres en el plano profesional. Los sacos de los hombres perdieron sus grandes hombros y los pantalones se ajustan. Hombres y mujeres fuman. La mayoría de las familias, aun las que son con menos recursos, contaban con un aparato de televisión. Había que divertirse, ¿no? Así como la industrialización y la urbanización cambian las costumbres y cambian el paisaje, también fue causa de las transformaciones en la comercialización y el consumo a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Era imposible para la gente que vivía en la ciudad mantener granjas con animales para proveerse de alimentos o fabricar su propia ropa. Y es que la dinámica en las grandes ciudades pues es diferente, ¿no? Lo que es tener caballos, lo que es tener vacas, lo que es tener gallos, gallinas, todo eso pues entra en un conflicto con la dinámica de la gran ciudad. Surgen mercados, tiendas misceláneas, panaderías, carnicerías, tortillerías en muchos lugares de las ciudades para que la clase media que trabajara en las fábricas o en las oficinas se proveyera de lo necesario para subsistir. En 58 se instala el primer supermercado en México, así los habitantes de la ciudad, pues era más fácil comprar en un mismo lugar los alimentos, que la ropa, que los productos de limpieza y todo lo necesario. El uso de la nueva tecnología en el hogar, como el refrigerador, la televisión, la radio, hace posible que los fabricantes vendieran en forma masiva los productos preparados, apoyándose en la publicidad. Esta publicidad que se transmitía a través de revistas, de periódicos y también, desde luego, en los medios electrónicos de comunicación finalmente, ¿no? A partir de 1940, recordamos que a nivel mundial tenemos, o lamentablemente el mundo pasa por un conflicto en esos momentos. En 1940 estamos en el mundo, lamentablemente le digo, en la Segunda Guerra Mundial que fue de 1939 al 45. En nuestro país, en 1940, los gobiernos se proponen realizar la electrificación del país. Era una de las bases para el desarrollo industrial y social. Cambia el paisaje y la vida de las ciudades, la electricidad, la pavimentación y el alumbrado público se extienden, todo se hace más práctico, todo se hace más sencillo, con el uso de los electrodomésticos que se inventaron en esa época. Usted ya sabe, lo tiene en su casa, el refrigerador, la plancha, el tostador, la cafetera, la lavadora, en fin. Y si no me cree, el día que falta alguna de estas cositas, pues la cosa se empieza a complicar cada vez más, ¿verdad? Un día que me falló el refri hubiera visto, no, córrele porque... Y que no se te atraviese
no sé, un sábado en la noche y que no logres tener a alguien que te componga el refri porque la cosa se pone un tanto difícil, ¿no? Bueno, sigo. En el principio los autos eran importados, pero pues más tarde se instalan en México plantas extranjeras armadores de autos como la Ford y la Volkswagen, los Volchos. La industria del automóvil se vuelve una de las más fuertes en el país. El transportarse por carretera desplaza al ferrocarril y la población se empieza a mover, se empieza a movilizar, empieza a andar de un lado para otro en el auto o en el autobús, tanto dentro de las ciudades como en las carreteras. Había mucho movimiento desde aquel momento, ¿no? Se amplía la red telegráfica, se introduce un sistema telefónico privado, comunicaba a las ciudades más importantes entre sí y también hacia el exterior. En 1921, aquí estamos en el periodo de entreguerras, se había iniciado la aviación comercial y para 1936 operaban en México 12 empresas nacionales y varias internacionales, aunque las personas que utilizaban sus servicios eran escasas. El avión se convierte en un importante medio de transporte, aunque pues muchos mexicanos no tuvieran billete, ¿no? para viajar debido a su alto costo en aquellos días. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el entretenimiento? Desde 1925 se instalaron muchas radiodifusoras mexicanas que pues llegaron, mejor dicho, hasta los lugares más apartados de México. Como consecuencia, la vida de los mexicanos pues cambia. Los pueblos y ciudades entraron en comunicación con un mundo que desconocían. Las personas escuchaban en la XEQ o en la XCW de la radio, pues entrevistas, canciones, radionovelas y series. Había programas y música para niños. Así también el cine mexicano comienza a producir documentales y películas cómicas. De 1930 al 40, la industria experimenta un gran desarrollo. Se filman muchas películas, por allí dicen que algunas 260, y proliferan las salas cinematográficas. Recordamos estas primeras películas filmadas, no sé si usted lo recordará, ¿no? Se mencionan Santa, Memorias de un Mexicano, La Luz, Tabaré, El Automóvil Gris y aquella que fue famosa internacionalmente Allá en el Rancho Grande. ¿Cómo olvidarlo, hombre? Póngale en Netflix, creo que está en Netflix. El éxito comercial del cine estimula la creación de muchas empresas que grababan con artistas de gran fama. Son legendarios los hermanos Soler, Andrea Palma, Tito Guízar, Arturo de Córdoba, Sara García, sí, la del chocolate, la abuelita del cine nacional, Carlos López Moctezuma, Emilio Tuero, Joaquín Pardavé, cómo me hace reír Joaquín, Manuel Medel, Virginia y Manolo Fábregas, María Conesa, Eduardo Arosamena, Pedro Vargas, muy agradecido, sí, se acuerda, Emilio el Indio Fernández y Lucha Reyes, entre otros tantos más. Este fue el preludio de la época de oro de nuestro cine mexicano. Recordamos ahí a famosos actores, se acuerda Cantinflas, cómo olvidarlo, al gran Mimo de México, a Tintán, gran comediante, Vitola, el Mantequilla. Ellos pasaron por las carpas, de las carpas a la pantalla grande. Allá por 1940 el cine llegó a su máximo esplendor. Era un gran negocio y los estudios pues seguían produciendo películas. La famosa época de oro del cine nacional, esa época, los actores se convierten en grandes ídolos populares como María Félix, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Dolores del Río y don Pedro Infante, el gran ídolo del pueblo. Representaban episodios de la revolución y de la vida del México de aquellas épocas, además de reflejar las costumbres y los valores de nuestro pueblo. Cómicos como Cantinflas, Clavillazo, Resortes, El Chicote, Manolín y Chilinsky,
Tintán, Vitola, El Panzón, Soto, Borolas, Tuntún, Mantequilla, pasaron con mucho éxito, le digo, de las carpas a la pantalla grande. Películas como María Candelaria, Enamorada y nosotros los pobres, Doña Bárbara, El Rey del Barrio, ¿se acuerda qué divertido? Ahí está El Detalle, El Ceniciento, Reír y llorar nos hicieron a todos, de muchas generaciones, tanto en nuestro país como en Centro y Sudamérica. La radio y el cine estaban en gran apogeo, tuvieron mucho éxito. Sin embargo, uno de los acontecimientos de la vida mexicana en los años 50 fue la introducción de la tele. En un principio la producción televisiva fue estatal, se transmitían teleteatros realizados por el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, así también conferencias, eventos de política, pero en 1952 se transmite la lucha libre y pues causa un gran impacto. El Santo, Igor y Guerrero, El Cavernario, Wolf Rubinsky, Blue Demon, Black Shadow, eran pues el entretenimiento favorito de los viernes por la noche. También se transmitían partidos de fútbol muy populares, los equipos más populares, como usted lo sabe, el Guadalajara, el América, el Atlante y el Necaxa, y no me voy a meter en problemas a la hora en fútbol, cada quien su equipo, ok. A través de Telesistema Mexicano, propiedad de Rómulo O'Farrill y Emilio Azcárraga, se transmiten muchas películas de la época de oro y comenzó la producción de telenovelas y también de noticieros, así como el teatro fantástico de Cachirulo y las caricaturas. La lucha libre cede su lugar al box y el Ratón Macías, gran campeón, se vuelve la sensación. También se transmiten corridas de toros y partidos de béisbol. Llegan las series estadounidenses. Se acuerda de Los Intocables, aquellos que, pues no sé, yo lo recuerdo allá por 1970, entre otras, ¿no? Y pues bueno, en la década de los 70 el cine mexicano perdió su originalidad y entra pues en decadencia. El cine internacional, el estadounidense, toma su lugar, mientras que la televisión siguió siendo el medio por excelencia que estaba presente en los hogares. Así, la introducción de la radio, el cine y la televisión tuvieron un impacto importante en nuestra vida cotidiana. Y se termina el aislamiento. La familia se reúne en torno a la radio, en torno a la televisión para escuchar música, noticias y programas, y acudían a las salas de cine en las que se proyectaban películas que reflejaban pues problemáticas de diversas regiones del mundo. Había nuevas modas, otras recetas de cocina, otros estilos de vida, y pues se introducen matizando las costumbres locales. Todo se modifica, todo cambia, todo se transforma. El desarrollo del país permite a los mexicanos, o permitió que algunos mexicanos, principalmente de las clases altas, tuvieran periodos de descanso para practicar deportes y también para viajar. El movimiento turístico fue consecuencia de mejores niveles de vida y de un mayor ingreso disponible para tomar las vacaciones. Se desarrollan las comunicaciones, se desarrollan los medios de transporte. Esto contribuyó en forma notable a la expansión del turismo. A partir de los años 20, las carreteras se modernizan y la difusión del automóvil permiten que las familias mexicanas se aventuraran a conocer México, al mismo tiempo que se empieza a recibir turismo proveniente de nuestro vecino país, Estados Unidos. México ofrece al turista pues sus recursos naturales, el clima, paisajes, mares, lagos, ríos, playas, bosques, praderas, montañas, grutas, manantiales, todo para descansar, para disfrutar y practicar deportes. Hay atracciones culturales como las zonas arqueológicas, las ciudades coloniales, las ferias, las fiestas religiosas y un largo etcétera, un maravilloso etcétera. En 1929
se crea la Comisión Mixta Pro Turismo. A partir de esos momentos, el gobierno ha apoyado el desarrollo de este sector por considerar que es una fuente importante de ingresos para México. Los medios de comunicación también contribuyeron a la difusión de los deportes más arraigados acá: el boxeo, la lucha libre, el fútbol, los toros, el béisbol. Llenaban los estadios deportivos de las localidades en aquellos momentos. Surgen los primeros clubes deportivos. El Estado se da a la tarea de impulsar los deportes entre la juventud. El deporte es considerado como una parte importante de la educación integral del mexicano. Soy Ricardo Isaac. Muchísimas gracias por su atención a esta breve historia. Si te gustó, por favor, dale un like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. ¿Ya se tomó su café? ¿Qué espera? Hasta luego. Bye.